Lecturas del 28º domingo del tiempo ordinario, octubre 15 de 2023. Dios nos invita al banquete de su Hijo. Jesús quiere que estemos preparados para la fiesta. Catholic Bag. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. Del libro de Isaías, capítulo 25, versículos 6 al 10a. Preparará el Señor del universo para todos los pueblos, en este monte, un festín de manjares suculentos, un festín de vinos de solera, manjares exquisitos, vinos refinados. Y arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el lienzo extendido sobre todas las naciones. Aniquilará la muerte para siempre. Dios, el Señor, enjugará las lágrimas de todos los rostros y alejará del país el oprobio de su pueblo. Lo ha dicho el Señor. Aquel día se dirá: aquí está nuestro Dios. Esperábamos en Él y nos ha salvado. Este es el Señor en quien esperamos. Celebremos y gocemos con su salvación, porque reposará sobre este monte la mano del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 22. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume, y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Habitaré en la casa del Señor por años sin término. De la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos 12 al 14, 19 al 20. Hermanos, sé vivir en pobreza y abundancia. Estoy avesado en todo y para todo, a la hartura y al hambre, a la abundancia y a la privación. Todo lo puedo en aquel que me conforta. En todo caso, hicisteis bien en compartir mis tribulaciones. En pago, mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades con magnificencia, conforme a su riqueza en Cristo Jesús. A Dios, nuestro Padre, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos 1 al 14. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo,
Volvió a hablar Jesús en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados: Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a punto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios. Los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id ahora a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, llamadlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala de banquetes se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores: Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. En el monte sagrado de Sión acontecerá el banquete universal para festejar el triunfo de la vida sobre la muerte. Será la fiesta de la salvación. El término velo, Apocalipsis en griego, significa revelación. Yahvé de los ejércitos revela su salvación a todos los pueblos. La adición de los versículos 10b al 12 describe a Moab como ejemplo de grupo excluido del banquete por su arrogancia. La autosuficiencia provoca la autodestrucción. Muy corto ha sido el periodo de gloria y de prosperidad de Israel. El reino de David, reino de Dios entre los hijos de Israel, ha pasado a ser una nación pequeña, en nada diferente de las demás naciones pequeñas, que en ese tiempo tratan de sobrevivir entre sus poderosos vecinos. Israel había creído en su propia misión mientras la suerte lo favorecía. Cuando se comprobó que ya no podría dominar a los demás pueblos, ni mantener su situación privilegiada, perdió el sentido de su propia identidad y se puso a vivir como los demás. Israel sabe, porque tiene libros y porque los ancianos se lo cuentan a sus hijos, que Yahvé, su Dios, es el Dios de los dioses. Los israelitas suben a Jerusalén para ofrecer sacrificios y siguen las costumbres religiosas de sus mayores. En realidad, como Isaías se lo echará en cara, todo esto no es más que mandatos de hombre, religión aprendida que no brota del corazón. Hay iglesias llenas, procesiones concurridas, estatuas doradas y un clero poderoso, pero detrás de esa fachada, ninguna vida, y bastaría un empujón para echar abajo la religión oficial. Es que, para llegar a la fe verdadera, el hombre necesita hacer una experiencia de Dios,
Y cuando ocurre que un pueblo solamente cuenta y recuerda la experiencia religiosa de sus mayores, su fe se vuelve anémica. Isaías fue, en aquel tiempo, el hombre que hizo nuevamente esta experiencia y encontró al Dios vivo. Este joven, de noble familia, que había visto a Yahvé, habló sin cesar en nombre del Dios presente en Israel y el que Israel desconocía. El libro de Isaías y de sus discípulos es el más importante de los libros proféticos, el que recordarán y citarán constantemente Jesús y sus apóstoles. En la parábola que leímos en el Evangelio hay dos partes. En la primera, Dios nos llama a un banquete en que hay lugar para todos. Ha enviado a sus profetas a lo largo de la historia para predicar la justicia, la misericordia y la confianza en Dios. Pero el pueblo judío, que no hizo mucho caso de los profetas, menos aún hará caso de Jesús. No fallará por esto el proyecto de Dios, que enviará a sus apóstoles a predicar el Evangelio a los pueblos que todavía no lo conocen, para que entren a la iglesia de Jesús. Algunos judíos, sin embargo, los pocos escogidos, entre tantos llamados, formarán el núcleo de la iglesia primitiva. El Rey celebra las bodas de su Hijo, y este es Cristo, el cual merece ser llamado el esposo de la humanidad, porque la ha reunido en un solo cuerpo para unirlo a Él. Muchos hombres, creyentes o no, sospechan que el destino de la humanidad es reunirse en una sola familia y luego vencer la muerte. Pero la meta supera nuestras fuerzas. Dios es quien crea la vida y hace nacer el amor. Por eso, Cristo es el que nos comunica el Espíritu de Dios y también es el que nos resucitará para sentarnos a la mesa de los vivos. De todas maneras, debemos responder a la invitación de Dios. No bastaría con tener fe, pues somos lo que, al celebrar la Eucaristía, nos reunimos en banquete fraternal, en la mesa de Cristo. Esta celebración nos recuerda cómo debemos actuar en la vida diaria, uniendo y salvando a los hombres. Y si no respondemos, entonces la vida de la Iglesia Santa se retira poco a poco de nuestra asamblea de cristianos cómodos, y otros se levantarán para hacerse cargo de la obra de Dios. Conviden a la boda. Viene luego la segunda parte de la parábola. Tú, cristiano, que has entrado en la iglesia, ¿tienes el traje nuevo? Es decir, una vida justa, pura y responsable. No pensemos que el invitado sorprendido sin traje de fiesta era algún pobre. En ese tiempo se acostumbraba a proporcionar a los invitados las túnicas que usarían en las fiestas. Padre, que amas a todos tus hijos por igual, acepta nuestros miedos y transfórmalos en confianza, nuestro sufrimiento y transfórmalo en crecimiento. Acepta, Padre, nuestro silencio y transfórmalo en adoración, nuestras crisis y transfórmalas en madurez, nuestras lágrimas y transfórmalas en plegarias. Líbranos de las acechanzas del maligno. Y gracias, Señor. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente.
y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.